Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, depende en qué lugar del mundo estés. Bueno, antes que nada, gracias por utilizar su tiempo, invertirlo acá y sobre todo por invertirlo en aprender, ¿no? Hoy vamos a aprender cómo ser productivos. Te voy a enseñar tres formas de ser productivo, tanto para tu día a día, para tu vida personal, para tu vida laboral, en el trabajo, en tu hogar, en cualquier lugar, ¿sí? Así que bueno, ahí vamos. En tres formas de optimizar tu día vamos a encontrar uno de los primeros puntos que tiene que ver con levantarte temprano. Uno dice, bueno, pero levantarme temprano, yo me levanto temprano, pero bueno, la verdad que mi mañana termina no siendo productiva porque una de las primeras cosas que hace es agarrar el celular o se pone a ver los mails o bueno, las diversas redes sociales, sea a través de distintos dispositivos. Entonces, yo te diría que la primera hora de la mañana, para ser productivo, tenés que sacarle rédito. Y la mejor forma de hacerlo es evitar todo tipo de distracción. Una de las mayores distracciones es el teléfono celular. Entonces, evita el celular, laptop, cualquier tipo de dispositivo que pueda distraerte. Entonces, en tu primera hora de la mañana, lo que vas a hacer es levantarte. Yo te diría que en la primera hora lo ocupes primero para vos mismo, ¿sí? Para vos misma. Y te recomiendo hacer ejercicios, así sean 15 o 20 minutos, pero hacer ejercicios. Poné tu cuerpo en movimiento, ¿ok? Otra práctica que siempre recomiendo en el caso de que no lo hagas, es muy importante que lo empieces a hacer. Medita, ¿sí? La meditación es una de las formas que uno tiene para poder conectarse con uno mismo, ¿sí? No es nada esotérico, no es nada del otro mundo, ¿sí? Es una práctica milenaria, que no vamos a hablar acá de la meditación, pero te sugiero que te informes, que busques todo tipo de data que te pueda servir. Realmente es muy importante que puedas meditar, ¿sí? Te va a ayudar para ser más productivo, te va a ayudar para conectarte con vos mismo o vos misma, te va a ayudar a sentirte más sereno, ¿sí? Para un montón de cosas te va a ayudar. Entonces, el otro punto que te recomiendo en tu primera hora de la mañana es que medites. También 15-20 minutos. 15-20 minutos de ejercicio, 15 minutos de meditación y 15-20 minutos de lectura, ¿sí? Leer, no importa qué libro. Bueno, sí importa, obviamente tienen que ser libros que te ayuden a ser mejor, que te ayuden a tener más riqueza mental, que te ayuden en finanzas, que te ayuden en lo que es la motivación, que te ayuden en algún campo que te guste, ¿sí? Para que te puedas especializar, para que puedas ser más competitivo, o sea, ser, digamos, para que tengas más competencias competitivas, seas mejor en el área que te desarrolles. Entonces, leer, ¿sí? O quizá por distracción, pero es importante, es algo edificante, biografías, hay un montón de cosas. Entonces, es muy importante que utilices la primera hora de la mañana para cosas positivas, ¿sí? Y qué mejor que invertirla en uno mismo, ¿sí? Ejercicios, meditación, lectura. Todo lo que está referido a mi mente, mi cuerpo y mi espíritu en general, ¿sí? Poner nuestro cuerpo en movimiento es tremendo, ¿sí? Tremendamente importante en tu primera hora de la mañana. Lo segundo que te recomiendo que hagas es organizarte. Utiliza el tiempo también para lo que es la organización. Entonces, podemos hablar de que la primera hora de la mañana la ocupamos para nosotros. Nos ponemos en movimiento, ejercitamos, ¿sí? Y meditamos. Luego organizamos nuestro tiempo, ¿sí? ¿Cómo organizamos nuestro tiempo? Vemos qué tipo de actividades tenemos que desarrollar, colocamos en determinadas partes del día. Yo te recomiendo siempre empezar con lo más pesado, lo que más energía te va a demandar, las tareas más difíciles. ¿Por qué? Porque generalmente son las que uno por lo general las deja para lo último y finalmente no las termina, o las deja para el día siguiente y al día siguiente hace lo mismo y se te empieza a acumular y cuando miras para el costado tenés un montón de cosas para hacer y son las cosas que no te gustan hacer. Entonces terminás estresado, terminas con los hombros caídos, ¿sí? Ojerosos y te cansás de más. Entonces, y lo que es peor, no estás siendo productivo. Entonces, organízate de esa manera. Entonces, punto número uno, levántate temprano. ¿Qué te va a dar esto? Disciplina. Si te acostumbras a levantarte temprano, a utilizar tu primera hora de la mañana para estas cosas, o tu primera hora y media de la mañana para estas cosas, vas a ganar disciplina. Vamos con el punto número 2 y tiene que ver con trabajar en bloques.
Este sistema es muy sencillo. Si vos trabajás durante el día, lo dividís en bloques, pueden ser 3 bloques de 4 horas, pueden ser 3 bloques de 3 horas, ¿sí? Si lo haces incluso hasta podrían ser bloques de 2 horas. Bueno, obviamente depende en cuántos bloques lo hagas. Si por ejemplo lo haces en 3 bloques de 3 horas, vas a estar trabajando 9 horas, ¿sí? Pero dentro de esas 9 horas tenés también lo que es el descanso. Entonces, tenés que ver cómo lo haces. Lo importante es que te generes bloques de trabajo. Si por ejemplo te generas 3 bloques quizás de 2 horas, ok, perfecto. La tarea que tengas que realizar, la más difícil o las más difíciles, yo te recomiendo, como decía al comienzo, ponerlas en la primera parte de la mañana, en el primer bloque. Vamos a suponer que te pones para trabajar en un bloque de 9 a 12. Ok, entonces de 9 a 12 vos sabés que vas a trabajar en las cosas más difíciles. ¿Ok? Y las tenés que terminar de 9 a 12. Tenés que asignarte ese tiempo y tenés que tratar de terminarlas dentro de ese tiempo. No avanzar al segundo bloque si no terminamos el primero. Obviamente no avanzar al tercer bloque si no terminamos el segundo. ¿Qué nos va a permitir esto? Ser productivos, ¿sí? Ganar productividad. Porque como no puedes avanzar el segundo sin haber terminado el primero, te asegura de que hayas terminado el primero. Y no puedes avanzar el tercero sin haber avanzado el segundo, lo cual te asegura que hayas terminado el segundo. Y no puedes terminar tu día si no terminas tu tercer bloque. Con lo cual las tareas que tenés asignadas para ese día las vas a terminar. Eso es muy importante. Entonces, punto número 1, tenés que generar bloques de trabajo o trabajar en bloques de trabajo. Generate en 3 bloques de trabajo o generarlos en 4 bloques de trabajo. Yo te recomiendo que sean 3 bloques de 2 horas y trabajás 6 horas por día. O si ves que pensás que no lo vas a poder hacer, ok, entonces genera 3 bloques de 3 horas. O pueden ser 3 bloques, los dos primeros de 3 horas y el último de 2 horas, ¿sí? Pero no trabajes tiempo de más. Pensá que cuanto más tiempo te asignes tareas para trabajar, es el tiempo que vas a tardar. Si asignás terminar una tarea en menos tiempo, quizás parezca loco, pero realmente no lo es. Vas a terminar en menos tiempo, porque es el tiempo que tenés asignado y pones a trabajar a esto. Y esto es muy poderoso. Entonces, si vos te asignás trabajar, terminar una tarea en 2 horas, te puedo asegurar que la vas a terminar en 2 horas. Obviamente para eso lo tenés que creer. Si no, vas a terminarla en 3 horas, en 4 horas, en 5 horas. Pero es importante que vos te asignes un tiempo de trabajo, un tiempo límite. Son 2 horas, ok, perfecto. Si ves, pensás que no lo vas a terminar en 2 horas, ok, perfecto. La creencia es muy importante. Entonces, en ese caso, asignate 3 horas de trabajo. Pero muy importante que te asignes un tiempo de trabajo. El tercer factor, lo más complicado, lo más pesado, lo que más energía te vaya a demandar, llévalo a tu primer bloque, ¿sí? Lo que sigue en orden de prioridad, pero quizás no te lleve tanto tiempo o no te vaya a demandar tanta energía, ponerlo en el segundo bloque. Y en el tercer bloque generalmente poner las cosas que más disfrutás o las cosas que pensás que te van a ser más fáciles de realizar. Entonces, de esa manera arrancás con lo más pesado al comienzo, con el resto de dosis de energía lo haces en el segundo bloque, y con el resto de dosis de energía pasas a las cosas que vos ya sabés que son más fáciles y lo vas a terminar. Entonces de esa manera te aseguras de haber sido totalmente productivo durante todo el día. Ahora pasamos a la parte 3, que tiene que ver con analizar qué actividades rutinarias podés delegar. Por ejemplo, si trabajas, imagínate que trabajes con contenidos, con creación de contenidos, etcétera, etcétera. Ok, perfecto, entonces podrías pensar en cómo armar un calendario. Si vos armás todo en un calendario, ya vas a tener todo automatizado, quizás trabajes durante todo un día, pero a organizarte ese calendario de trabajo, ya tenés programado prácticamente todo lo que tenés que hacer durante la semana. Esto es un ejemplo de tecnología. Vamos a suponer que es algo que tenés que hacerlo manual. Si vos sabés que es algo que tenés que hacerlo todos los días y es algo que lo podés hacer de una manera simple y sencilla y cualquier persona lo podría hacer, ponete a pensar en que quizás le podrías llegar a pagar a alguien para que te haga eso y vos ocupás tu tiempo en otra cosa que te sea mucho más rentable. Entonces, y bueno, y así podríamos seguir, pero yo te doy 2 ejemplos. Uno que tiene que ver con la tecnología, que podés utilizar la tecnología que haga el trabajo por vos. El otro punto podría ser de manera manual, buscar a alguien que haga ese tipo de tareas por vos y vos te dedicas a hacer otra cosa que sea más productivo, que te traiga más dinero, ¿sí? O que te genere otros ingresos. Entonces no tenés que ponerte a hacer eso que cualquier persona podría hacer. Tenlo en cuenta y así podemos seguir, pero lo importante es que entiendas que si es algo que es rutinario y que podés apoyarte en otra persona, o en este caso en lo que es la inteligencia artificial o cualquier tipo de aplicación,
delegalo, ¿sí? Porque es algo que estás ocupando, en lo cual estás invirtiendo tu tiempo de manera innecesaria, porque vos podés utilizar ese tiempo para otra cosa, ¿sí? Lo segundo tiene que ver con eliminar las tareas innecesarias, ¿sí? Por ejemplo, el otro día en una consultoría estaba hablando con un cliente que me contaba, o sea, el dueño de una empresa que me estaba contando que gran parte de su energía las gasta en una empresa que ni siquiera le da grandes productividad, o sea, no le da una gran, no le dan un gran ingreso, pero sin embargo la energía que invierte en ese cliente es realmente mucha. Entonces yo le sugerí es hacer un checklist de las cuentas que estás manejando y enfócate o dale más tiempo a las cuentas que son más rentables y empezá a enfocarte menos en las cuentas que son menos rentables. Incluso si podés, si ves que la rentabilidad no es la que estás buscando, pero demanda mucha más energía o mucho más tiempo, quítalas de tu organización. O sea, quítalas directamente de... O por lo menos dale menos espacio, o si podés quitarlas, hacelo. Al cabo de unos días me dijo, empezó a hacer foco de atención en las empresas que le daban mucho más margen y prácticamente de esa manera tuvo la tranquilidad necesaria como para desistir de esas cuentas que quizás le generaban dolores de cabeza y que no le daban tanta rentabilidad. Entonces hoy por hoy tiene más tiempo y tiene mucha más rentabilidad, porque darle más tiempo a las empresas que sí le eran productivas, hoy por hoy aumentó la facturación de esas, con lo cual no solamente que reemplazó los ingresos que resignó en las otras, sino que hoy está ganando muchísimo más y a su vez tiene muchísimo más tiempo. Entonces, ese es otro factor muy importante a tener en cuenta. Analizar qué tipo de actividades podemos delegar y en qué estamos invirtiendo el tiempo que quizás no retorna esa energía, ese tiempo invertido o esos ingresos que quizás estamos destinando vienen de las cuentas que son más importantes y quizás las otras que nos generan un dolor de cabezas, si lo analizamos bien, quizás ni siquiera harían falta, o sea, ni siquiera haría falta que estemos trabajando en ellas. Entonces, estos son puntos a tener en cuenta. Vamos a hacer un pequeño repaso entonces. 3 formas de optimizar tu día y ser productivo. La primera es levantarte temprano, ¿sí? Levantarte temprano, tómate la primera hora para vos, ¿sí? Haz ejercicios, medita, lee y organiza tu día. Esto te va a dar disciplina. Segundo, trabaja en bloques. Esto que te va a aportar productividad. Y lo tercero, que tiene que ver más que nada con ser inteligente en dónde invertimos nuestro tiempo y nuestra energía, analizar qué tipo de actividades uno puede delegar, tanto en personas como en inteligencia artificial o en aplicaciones. Empecemos a apuntar nuestra energía, nuestro foco, nuestra atención en las empresas que quizás nos traen un mejor retorno, en clientes que quizás no sean clientes tóxicos, ¿sí? Tengamos en cuenta esto muy importante, a veces hay clientes que son muy tóxicos y eso nos termina repercutiendo tanto a nivel interior como a nivel organizacional, como a nivel empresa. Entonces, tengamos en cuenta estos factores. Habiendo dicho esto, terminamos esta clase, ¿sí? Recordemos entonces que estamos viendo 3 formas de poder optimizar tu día y ser más rentable, o podríamos decir, más productivo o productiva. Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Nos vemos.